Buenas noches, mi nombre es Mónica Mesa, soy estudiante del curso de Economía. El tema que voy a exponer es políticas económicas. ¿Qué son las políticas económicas, no? Estas son las herramientas de intervención del Estado en la economía para alcanzar así sus objetivos, ¿no? Que son fundamentales para el crecimiento económico, la estabilidad de los precios y el pleno empleo. De esta forma, los gobiernos tratan de favorecer la buena marcha de la economía a través de las variables del PBI, también como el PBI y el índice del precio del consumidor, ¿no? Que es el IPC, como también las tasas de empleo, ocupación y paro. Por tanto, estas intervenciones del sector público sobre la economía se denominan políticas económicas. Las políticas económicas se subdividen en la política fiscal, la política monetaria, también conocidas como las políticas de demanda agregada. Los objetivos de la política económica es que buscan cumplir con los 5 objetivos macroeconómicos que desean alcanzar toda la economía, ¿no? Buscan lograr un crecimiento económico sostenible en el tiempo. El fin no es otro que intervenir en la economía para que el incremento de la producción de bienes y servicios se sostenga en el tiempo, para así mejorar los bienes de los ciudadanos, ¿no? El Producto Bruto Interno, el PBI, el PNB, que es el Producto Nacional Bruto, que son los indicadores económicos más significativos. Por otro lado, también es conseguir la estabilidad de los precios. El sector público va a tratar de controlar la inflación, es decir, de controlar los precios de los bienes y servicios para que eso no se incremente desproporcionadamente, ¿no? También va a favorecer el empleo. El fin último es el conseguir el pleno empleo. Sin embargo, dada la dificultad de dar a toda la población activa de un país, se considera que existe pleno empleo, aún existiendo cierta tasa baja de desempleo. También lo que va a buscar es la distribución equitativa de ingresos. Esto va a implicar reducir la desigualdad económica y la pobreza, ¿no? También lo que va a buscar es el balance externo, que significa evitar problemas en la balanza de pagos. Dentro de los objetivos, que es un conjunto en sí de todos estos organismos e instituciones intermedias, todos esos organismos e instituciones van a lograr avanzar juntos en la misma dirección para conseguir que las políticas económicas sean efectivas y cumplan los objetivos propuestos, es decir, buscan atenuar los ciclos económicos con la finalidad de contrarrestar los efectos macroeconómicos negativos, ¿no? Que se generan sobre la demanda interna o el sector externo. Por ejemplo, en periodos de crecimiento elevado, estas políticas van a buscar atenuar el sobrecalentamiento de la economía, y en periodos de recesión las políticas van a buscar atenuar esa recesión y los efectos del desempleo. Con respecto a las políticas expansivas, estas políticas van a buscar expandir la economía, aumentar el PBI real, incrementando así la demanda agregada. Eso va a conllevar a generar mayores niveles de empleo. Sin embargo, estas políticas pueden generar inflación inaceptable, ¿no? Las políticas contractivas o antiflacionarias, estas van a buscar controlar la inflación contrayendo la demanda agregada. Sin embargo, estas políticas van a generar, que van a generar una caída del PBI real y el aumento del desempleo. Las políticas fiscales son medidas e instrumentos que utiliza el Estado para la obtención de ingresos, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público, con el fin de obtener un crecimiento de la producción, reducir el desempleo y alcanzar la estabilidad de precios. La misión del MEF es diseñar, proponer, ejecutar y evaluar
con eficiencia y transparencia las políticas económicas y financieras nacional a fin de alcanzar el crecimiento económico sostenido como condición básica para el desarrollo inclusivo, ¿no? Los instrumentos de la política fiscal. Tenemos dentro de los instrumentos para establecer la situación de equilibrio será necesaria la participación del Estado, que mediante las distintas políticas económicas intentará recuperar las tasas naturales de producción, precio y empleo, ¿no? El gasto público, por ejemplo, el gasto del sector público, la cantidad de recursos financieros, materiales, humanos, que emplea para el cumplimiento de sus funciones y para influir en los niveles de consumo, inversión y empleo. Los impuestos, esos son los tributos que son establecidos por el gobierno y son pagados por personas naturales y jurídicas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración, ¿no? Administración Tributaria, como la SUNAT, ¿no? Los impuestos principalmente recaen sobre las rentas, el consumo y la importación de bienes. Esos impuestos se clasifican en impuestos directos e indirectos, ¿no? Los impuestos directos es esto aquel que se agrava directamente de la riqueza, propiedad o renta. Por ejemplo, los impuestos de la renta, el IR. Y los impuestos indirectos es aquel que agrava el consumo de bienes y servicios. Un ejemplo claro que podemos tener es el impuesto general de las ventas, que es el IGB. Los tipos de política fiscal, tenemos la política fiscal expansiva. Esa política va a buscar esa política va a buscar reactivar la economía, y los mecanismos a usar son el aumento del gasto público para incrementar y reducir el desempleo, ¿no? Va a reducir también los impuestos para aumentar la renta disponible, elevando el consumo y la inversión. Sin embargo, una política fiscal expansiva que eleva el gasto público con reducción de impuestos llevará pues con mayor facilidad el déficit fiscal y la inflación. La política fiscal contractiva, esta va a buscar controlar la inflación que se genera por incrementos a ritmos acelerados, ¿no? De la demanda agregada. Por lo tanto, los mecanismos a usar son los contrarios a la política expansiva. Va a buscar reducir el gasto público, contraer la demanda agregada y por tanto la producción. Va a subir los impuestos para disminuir el consumo y así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. Sin embargo, una carga alta de impuestos tenderá a reducir la actividad económica, disminuyendo los incentivos de inversión. La política monetaria. La política monetaria es un conjunto de decisiones que toma la autoridad monetaria de cada país respecto a la fijación del tipo de interés y el control de la cantidad de dinero en circulación. Oferta monetaria, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, pues, no, de facilitar el crecimiento económico, reducir el desempleo y alcanzar la estabilidad de precios. Dentro de los principales objetivos de la política monetaria son la estabilidad monetaria, el crecimiento económico sostenido, el logro del pleno empleo. El Banco Central de Reserva. El BCR va a tomar las decisiones políticas monetarias mediante el uso de un nivel de referencia por la tasa de interés del mercado interbancario, dependiendo pues no de las condiciones de la economía. Va a modificar la tasa de interés de referencia de manera preventiva para mantener así la inflación en el nivel meta. Y los instrumentos de la política monetaria la tasa de interés de referencia o tasa de interés básica. Esto pues es la tasa de interés que el BCR fija con la finalidad de establecer un mínimo de la tasa de interés para las operaciones interbancarias, ¿no? La cual va a tener efectos sobre la tasa de interés ofrecidas al público. La tasa de encaje,
La tasa de encaje es la proporción de los depósitos que están sujetos, que depósitos sujetos al encaje. Es decir, que los bancos, bueno, eso es TOSE, que los bancos deben tener, o sea, que los bancos deben tener como una reserva de su caja y en el BCR, ¿no? Con la finalidad de atender retiros imprevistos de depósitos. Las operaciones de mercado abierto. Estas son operaciones del BCR que consisten en la compra y venta de activos que pueden ser oro, divisas, títulos de deuda pública y en general valores con tipos pues, ¿no? de renta fija, ¿no? La política monetaria expansiva. Esta se aplica cuando existe una baja actividad económica, ¿no? Y por lo tanto hay capacidad de productiva sin utilizar, generándose desempleo, eh, generalmente en épocas de recesión o crisis, ¿no? Su objetivo es estimular la economía mediante el aumento de la oferta monetaria y la baja de los tipos de interés. La política monetaria contractiva, esta se aplica cuando la actividad económica es excesiva y se existe, por ejemplo, por lo tanto, el riesgo de una elevación significativa de la inflación. Su objetivo es estabilizar los precios mediante la reducción de la oferta económica y la subida de los tipos de interés. Como conclusión, eh, es importante mantener una política macroeconómica sana, favorecer el crecimiento del país, ¿no? Si bien siendo un país avanza con todo el conjunto de su economía, siempre basándose en las estadísticas que se extraen de cada año y un periodo económico. Eso es todo, muchas gracias.